Algunas de las historias más impresionantes se encuentran escondidas en la profundidad de los bosques. Gritos que resuenan a través de los árboles, prácticas oscuras, casos sin resolver. Los bosques guardan misterios que a veces no se pueden explicar, y muchos de ellos están llenos de pasados inquietantes. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola, Pau. Hola, Ram. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué les vamos a platicar hoy? Oigan, pues el episodio de hoy, que por cierto, ¿qué número de episodio es? ¿Es el 8? Es el 8. El episodio de hoy es un episodio muy especial para nosotros, pero vamos a empezarlo diferente. Si pueden, por favor, cierren los ojos. Si están manejando, no. Por favor, definitivamente no. Imagínense un pueblito americano hermoso, de esos de película en donde el tiempo parece no pasar por él. Un pueblito escondido muy en lo alto de las montañas del sur de California, entre densos árboles altísimos y extremadamente verdes, que durante los inviernos fríos se cubren de blanco por la nieve, a tal grado de que las ramas parecieran tener largas barbas blancas. Y luego, imagínense un lago al centro de este pueblito encantador, en donde la gente es amable, sonríe, saluda y realmente se respira un aire limpio en una atmósfera de solidaridad y unión. Un lugar muy tranquilo y muy pacífico para vivir. Este pueblito se llama Crestline y ahí Rom y yo vivimos durante la pandemia. Por eso es tan especial este episodio. Tantas cosas que contar que vivimos ahí. Tu poca madre. Pues los pueblos pequeños y los lugares alejados de las grandes ciudades siempre han estado rodeados de rumores acerca de cosas sobrenaturales, cultos y demás prácticas oscuras. La lejanía y el aislamiento de estas pequeñas poblaciones alimentan la imaginación de quienes no viven en ellas. Y es que no hay nada mejor que las historias de fantasmas y las leyendas macabras de los pueblos chicos, inventadas o no. Y mucho mejor si estas historias tienen como un escenario bosques oscuros que durante varias épocas del año se cubren de espesa neblina, haciendo casi imposible salir de él. Crestline, en California, no es la excepción. Siempre ha estado rodeado de rumores de actividad satánica, pedofilia, contrabando, Hollywood, túneles secretos, búnkers, crímenes, sacrificios humanos y de animales y 1000 apariciones fantasmales. Hoy les platicaremos algunas leyendas de fantasmas que escuchamos cuando vivíamos ahí, datos curiosos del lugar y sus alrededores, y también les platicaremos acerca de otros rumores muy oscuros, ya que ahí en Crestline se encuentra el famoso castillo de Satanás y el templo de Mosundar. Creerán que del castillo de Satanás no se conoce tanto. De hecho, cuando nos mudamos ahí, ni siquiera sabíamos que existía. Sí. Nos hubiéramos mudado antes, yo creo. Definitivamente, sí. Si hubiéramos dicho sí de por sí. Y no fue hasta que platicando con un vecino que nos contó del lugar y claramente empezamos a indagar. ¿Por qué no? Pues claro, así de, ¿cómo?
¿Un castillo de Satanás? Y Clara fue así de, ¡oh! Ok, bueno, ya sabrán. Pero primero, conozcamos un poco más de Crestline. Ok, Cuéntanos. pues ahí va. Localizado en las montañas, dentro del Bosque Nacional de San Bernardino, a tan solo 1 hora y unos cuantos minutos del centro de Los Ángeles, California, Crestline y sus mágicos alrededores han sido utilizados como locación para varias películas, como lo son Parent Trap, Juego de Gemelas. Se han de acordar de esta película de dos gemelitas, donde la protagonista es Lindsay Lohan. Que de hecho es un remake de una del 69. Eso sí no me lo sabía. Y esa fue grabada en Arrowhead, actually. ¿Really? La viejita. ¿La original? Bueno, dato curioso sobre esta, de cualquier forma, es de las pocas películas, o bueno, de las primeras películas que vimos en México, no sé contigo, pero cuando se abrió Cinemark en la Ciudad de México, fue el primer cine con 5.1 canales. Eso fue, pues ya ni me acuerdo hace cuántos años. Y estaba esta película, el póster de esa película, y por eso se me quedó grabada. Las dos niñas. Y vimos Casper. Entonces, bueno, nada más dato curioso. Pero sí, bueno. no, nosotros obvio no estábamos juntos en esa época. No, pues no. Yo ni nacía, mi amor. Bueno, otra de las películas es Oz 2, Creep, Next de Nicolas Cage, City of Angels de Nicolas Cage. Aquí también voy a hacer una pequeña... O sea, yo no sabía que había sido grabada observación. ahí hasta que buscamos. Probablemente la mayoría de ustedes que están escuchando o viendo este capítulo ya han visto esa película. Es muy vieja. Es City of Angels. Y lo siento mucho. Un ángel enamorado. Un ángel enamorado. Lo siento mucho, pero voy a tener que hacer un spoiler. No. Una de las escenas más fuertes de la película. La película es una película bonita, te hace llorar, te hace reír, es súper sentimental. Pero una de las escenas más fuertes que tiene toda la película, que nunca se me va a olvidar, fue grabada exactamente en este lugar, en Crestline. Y es el lugar donde... sí, pues ya, total. ¿Cuál es? Donde se muere esta... Ah, no, sí, fue súper spoiler, te pasaste. Bueno, no importa. Bueno. Gracias, esa no la ha visto nuestra hija. Pero vayan a verla. Viene esta chava en la bicicleta bajando por estos caminitos que de veras son una delicia y es atropellada. Ay, gracias, ya ni me acordaba. Entonces, y muere, obviamente. Entonces, imagínense la tristeza del ángel que cambió su vida de ángel para vivir una vida humana enamorado de esta persona, y esta persona se le muere a los pocos días de estar juntos. Pero bueno, ya sabes, ¿por qué no? Tragedia. Luego, Fantasma, Ravager. Otra de las películas es Dark Was the Night. Había otra que se llamaba Blue Jay, porque también hay un pueblito cerquita que se llama Blue Jay por ahí. Muy cerquita. Otro comentario que les tengo que hacer. Una de mis películas favoritas, así de terror, suspenso de toda la vida, de las que son de culto, se llama The Hand, con uno de mis actores favoritos. ¿Cómo se llama? Es de mis actores favoritos y no puedo recordar el nombre. Y Michael Caine. Michael Caine, claro, Michael Caine. Qué menso, ¿verdad? Bueno, entre muchas otras, incluyendo episodios de la serie como Star Trek y NCIS. Así es. Muchas cosas han pasado por allá. Sí, de hecho, a 6 minutos de la casa en la que vivíamos, se encontraba la casita de Christine McConnell, en donde grabó su show para Netflix, Las curiosas creaciones de Christine McConnell. Era un show así todo, donde se ponía a cocinar como pasteles creepy y estaba padrísimo. Sí, estaba bien padre. Y la casita estaba divina. Si quieren buscarlo de cualquier forma en YouTube, busquen a esta chava y hay un tour de la casa. La casa está bien bonita y el área, ahí van a poder ver un poquito de lo que les comentamos. El área es preciosa. Bueno, continuamos. A unos 1407 metros de altura aproximadamente, alrededor de un lago llamado Lake Gregory, Crestline, California, es un poblado de aproximadamente 12,000 habitantes. Chiquito. La verdad es que es muy chiquito. Tiene prácticamente solo 2 vías de acceso, la carretera 138 y la 18. Unas carreteras sinuosas, empinadas y altamente aterradoras que ofrecen, sí, unas vistas maravillosas. Sí. La zona queda prácticamente aislada en caso de una emergencia por desastre natural. Lo cual ahí, ya sabemos que nos consta, es muy común, principalmente durante la temporada de incendios forestales, las fuertes nevadas o durante las densas neblinas. Y no es broma, ¿eh? O sea, cuando dice altamente aterradoras, es porque, no nos da miedo a las alturas ni nada, pero la carretera literalmente da al barranco durante toda la subida de la montaña. Y hay partes en donde es doble sentido, aparte. Hay que manejarla con mucho cuidado y una vez que te mudas ahí, es lo primero que te dicen, que por favor ni siquiera te distraigas con nada porque en buena onda no la cuentas. Sí. Son súper comunes los accidentes. Y aunque les comento que hay 2 vías de acceso, literalmente si vienes de Los Ángeles,
pues no vas a rodear por arriba y luego subir por la 138. Realmente La única que se utiliza mucho es la 18. es la 18. Entonces, realmente nada más hay una para subir y bajar, sobre todo para entrar al pueblito. Que obviamente cuando hay algún tipo de incendio forestal o algo así y empiezan a evacuar, Se queda todo parado. todo se queda parado porque realmente las dos se congestiona totalmente y es no, bueno, pues ya nos agarró aquí la fregada, ¿no? Y hablando de la neblina, les voy a platicar que, y eso siempre fuimos muy cuidadosos de evitarnos precisamente la neblina porque uno, no somos expertos manejando en ella y dos, porque la verdad pues suena aterrador. Y no es por nada, se ve mucho mejor la neblina cuando te quedas en tu deck, ahí, o sea, en tu casa, en tu balcón, viéndola y viendo cómo llega y dices, qué bonito, uy, sí, aquí contamos historias de miedo y bye. Pero una vez tuvimos una comida tardezón en Los Ángeles y veníamos de regreso. Eran como las 5 de la tarde. Todavía dijimos, vamos a regresar temprano porque no queremos que nos vaya a agarrar una neblina o algo así. La cosa es que nunca se sabe cuándo realmente va a haber una neblina. Era 5 de la tarde. Bueno, nos dio de noche cuando ya estábamos pues subiendo. Pues es que oscurece, es la montaña, oscurece temprano. Entonces, y una de las cosas más chistosas o aterradoras de este tipo de neblinas, me imagino, no sé si algunos de ustedes ya las conocen así, pero para nosotros era la primera experiencia. Pues en México no se vive así tan en las neblinas. Íbamos subiendo, no me acuerdo cuántas millas o kilómetros son hacia arriba, pero digamos que a la mitad, donde ya no te puedes regresar, a la mitad de la montaña, de la subida, empieza a llegar la neblina, pero a una velocidad que espanta. Sientes como que te golpea el viento con la neblina y de repente no ves nada, ni a 1 metro de distancia. Es así como... O sea, literalmente íbamos subiendo hacia la mitad y dijimos, ay, bueno, qué padre, no hay neblina, madres. Así, literal, fue de... Sí, ahí sí, la verdad está canijo. Y sí fue de los momentos más estresantes que hemos vivido. Veníamos 3 personas en el carro, obviamente pues Noctámbula venía al frente y uno, pues no sabíamos cómo actuar en respecto a cuáles eran las cosas de seguridad que hay que hacer con el carro, ¿no? Entonces prendimos las luces de niebla, prendimos las altas, pues no se veía con nada. Pero cuando prendes las altas, toda la neblina se pinta de blanco, entonces menos como ves. Pared. Sí, es horrible. Se nos ocurrió bajar las ventanas para ver si podíamos ver un poquito las líneas de... Es que ya nos habían dicho los vecinos que podías... guiarte. Que uno se las aventaban abriendo la puerta y así como tratando de ver medio a ver qué había. Pero se referían a cuando están ahí arriba en el pueblo, no para aventarte la carretera. Pero bueno, el chiste es que fue sin exagerar, si no es que una de las más o la experiencia más pues estresante que he tenido en mi vida, porque obviamente pues vienes manejando, traes la presión de que traes a cargo más vidas en el carro. No ves nada, pero lo más importante, los vecinos ya para ese entonces nos habían contado varias historias de fantasmas que se aparecían en esa carretera. Entonces, obviamente te empiezan a llegar todas esas cosas de repente, ¿no? Entonces, aquí tengo mis notitas. Ok. Y eso también es cierto. Cuando estábamos allá, diario, y no es broma, diario, y sobre todo los fines de semana, había noticias donde fallecidos de accidentes mortales, gente que se sale de la carretera, era tiro por viaje porque principalmente la gente que sube de Los Ángeles son gente joven que pues van a echar relajo, van a pasársela bien. Son turistas y no saben cómo... Uno, la carretera te toma por sorpresa y es difícil manejarla. Y dos, si vas muy rápido, te toma por sorpresa, pero te la cobra. Entonces, con tanta gente que ha fallecido ahí trágicamente, se cuentan, y hay estas historias de terror, que de repente puedes venir manejando en estas noches donde la neblina está más espesa y ves sombras como de gente cruzándose la carretera. Entonces obviamente hacen que la persona que viene manejando se asuste y de repente pues dé volantazos. Sí. Y eso haciendo pues que o se salgan de la carretera o que era muy fácil salirse de la carretera, les estoy diciendo. Y 200 metros para abajo de veras también es un piropo. Está bien gacho. Que de hecho, no sé, no lo tenemos apuntado en nuestras notas, pero les voy a contar algo. Hubo un accidente cuando estábamos ahí. Bueno, no sé si cuando estábamos ahí, pero hubo un accidente que se mencionó cuando estábamos ahí, que encontraron un carro al fondo, hasta el fondo del barranco. Y resulta que no sé cuántos meses tenía perdida una señora que había bajado de Crestline a visitar a no sé quién y nunca supieron qué pasó. Me imagino que bajó a alguna hora muy temprano. O sea, nunca llegó, nunca regresó, nunca nadie supo qué onda. Y el área está densa y está llena de árboles y todo este rollo. Entonces, y no hubo, por ejemplo, en la carretera no había nada marcado como un accidente obvio en el cual digas, mira, aquí hubo un accidente y salió un carro. Por aquí se salió, ¿no? Entonces nadie supo qué pasó y de repente alguien que venía caminando por abajo, que pues es raro, se encontró el carro y resulta que era esta persona que tenía meses perdida. Una señora de y la encontraron con vida. No, que con vida. Sí, ¿no? No, estaba muerta, súper muerta. No, llevaba meses más. No es ¿De verdad? No me acuerdo.
No, los que estaban con vida fueron varios chavos. Algo que chocaron, se cayeron, pero los agarraron como 3 horas después. Bueno, ya sabrán. Y literalmente, obviamente, pues cuando vives en ese tipo de lugares, sí tienes tu grupito de WhatsApp y de Facebook y de miles de cosas en donde todos los vecinos pues te van avisando, oye, hay esto, hay otro. Sí, y cada ratito baja. Era el que sube y ve algo es un no, hay que un hoyo, aquí hay un esto. O sea, sin contar también que había piedras, ¿te acuerdas? Sí. Porque por un lado, te digo, tienes muy alta la carretera, la montaña, y por el otro lado un precipicio. Entonces, no manches, lo que se deslavaba eran, rocas y cosas que también te hacen dar volantazos. Digo, qué padre, obviamente, las vistas y todo lo que tú quieras, de verdad, hermosas, pero no quiere decir que no se te paran los pelos cuando estás subiendo la carretera. No. Y para continuar con la turbulencia, luego, ya que la carretera, la primera mitad probablemente pues es doble sentido, pero tiene un camellón, vaya, es como con más autopista. Pero ya llegando hacia arriba, se hace doble sentido, no tiene camellón, no tiene nada. Y ahí es donde se cuenta también que de repente sientes o ves o apariciones como de carros o luces que vienen hacia ti, también haciéndote obviamente pues dar volantazos y... Claro, las luces te cegan al conductor y pues dices, ay caray, viene un coche en donde no debe de venir y madres, ¿no? Sí, está canijo. Pero bueno, nos contaron también que en esas carreteras habían cobrado la vida de mucha gente, especialmente décadas atrás cuando la carretera no estaba modernizada, como lo está ahora. Cuando las lluvias torrenciales de la zona creaban deslaves cubriendo o a veces hasta creando hoyos del tamaño de los carros. Imagínense que de repente vienes manejando y o se te hace un hoyo enfrente sobre la carretera o literalmente ya estaba el hoyo, no lo ves y para abajo, ¿no? Entonces, de hecho, en las épocas de las nevadas fuertes, no es raro quedar atrapados en la montaña sin poder bajar por más de 15 días y en donde a veces hasta la luz se va debido a los fuertes vientos. Tiran árboles. De hecho, eso nos lo contaron. Eso fue chistoso. ¿Cuál es el término que utilizan para Snowmageddon? Snowmageddon. Cuando nos mudamos, nos contaron que el año anterior, en la época de Thanksgiving, que es como finales de noviembre, del año anterior al que nos habíamos mudado, pues estuvo así fuertísimo la nieve. Y estuvieron, de hecho, sin poder bajar de la montaña por muchos días y no había comida porque obviamente, pues, los tomó por sorpresa literalmente unos días o el mero día de Thanksgiving. Entonces, nos platicaban eso y luego pues nos tocó una nevada no tan mal porque durante ese año la compañía de luz y todo arregló muchos postes y todo. Pero la nevada estuvo fuertísima. Pero la nevada que nos tocó también estuvo pero no teníamos que ir a ningún lado, literalmente era en plena pandemia, trabajamos desde casa. Sí, no pues fue mal. Como de... y la verdad es que nos quedaba muy cerca el único supercito que hay ahí. Y también, ¿qué creen que hay ahí arriba? Ah, claro. Oigan, no, en serio. El Tony's. Exacto, el Tony's. Hay un restaurante mexicano. En buena onda. Ahí arriba, en la montaña, les juro que no sentimos que tuvimos pandemia en general. Yo sé que mucha gente la sufrió, pero... no salíamos para nada, no había para qué. Porque aparte somos de esos que dijimos, no, hombre, nos vamos a quedar aquí y no quiero ni siquiera en frío caminar hasta el... ¿cómo se llama? Hasta el supermercado. Entonces comprábamos como si no hubiera un mañana, literal, porque los vecinos te decían eso. Es que no, lata que te acabes, lata que compras o esto. Sí, o sea, era como de reserva cañón. Entonces, bueno. Compramos muchas velas, lamparitas, fue todo un relajo. Y extra chamarras, demás. Bueno, como sea, sigamos. El nombre original de Crestline era Houston Flat. El área fue desarrollada por Arthur Gregory Sr., que era un productor de cítricos de la ciudad Redlands a principios del siglo XX. En 1937 se inició un programa, el cual tenía como objetivo represar las bifurcaciones del arroyo llamado Houston Creek, que atravesaba el valle de la montaña. Se iba a crear un depósito de agua, una presa vaya, que posteriormente se convertiría en lo que conocemos hoy como el lago Gregory. Cuando se completó el depósito, en donde se recaudaría el agua para crear el lago, los expertos estimaron que tardaría unos 3 años en llenarse. Sin embargo, la naturaleza no planeaba esperar tanto tiempo. Las lluvias de ese fin de semana, en marzo de 1938, fueron tan fuertes que el lago se llenó completamente en tan solo 3 días. Imagínense eso. Ha de haber estado perrísimo el agua, pero así, y ahí llueve. Que llovía hermoso, nosotros nos encanta la lluvia. Pero si aún así eso no era suficiente como para que se desbordara el agua, imagínate cómo de haber llovido aquella vez. Y bueno, una leyenda urbana no confirmada, pero leyenda aún, cuenta que el equipo de construcción que se quedó en el lecho del lago desde 1938 aún permanece ahí en el fondo. Pues imagínate, nunca lo quitaron, pensaron que iba a tardar 3 años. Les llovió y no, hombre.
La verdad es un lago y un lugar muy bonito. Y lo mejor de todo no es por nada, es que está súper creepy. Casi no nos gusta. Ya se imaginarán de noche cómo se veía el bosque y los sonidos característicos de los animales nocturnos. Eso sin contar los osos y los mapaches que nos visitaban todas las noches. Los osos no, los mapaches. Esos sí nos visitaban todas las noches. Qué pequeña nota, ya sé que estoy haciendo muchas notas, pero esos mapaches condenados eran como 5 o 6. Sí, era una familia de 5 gordotes, te lo juro. Gordos. Pero al principio se oían pasos como de alguien grande caminando. Sí. Entonces era así como... Porque como es de madera, sí es cierto. Y no es muy sí, muy como grueso. Pum, pum, pum. Y decíamos, la primera vez decíamos, bueno, ¿qué fregados es eso? Porque había un par de árboles alrededor y dijimos, esto es un oso. Se subió un oso al techo o algo. Y de repente, bueno, pues ya sabes, con las linternas nos salimos al balcón y apuntando y vimos, pero muchos se asomaron, mapaches. Son unos... Y nosotros felices ahí viendo, mira qué lindo está el mapache. Y los vecinos nos dijeron, no hagan eso, porque los mapaches se te pueden aventar y son, pero cuando se encabronan, son canijillos. Entonces, pero nosotros ya sabes qué bonitos, mira, y hay 1, 2, 3, 4. Se te quedan viendo así como de, bueno, ¿y qué me vas a dar? Sí, o sea, como ya están acostumbrados a robarse los botes de basura. Pero bueno, eso... Bueno, ya sé, nos estamos desviando un poco. No importa. Les dijimos que iba a tener como muchas cosas. Es que hay anécdotas porque lo conocemos. Este sí lo vivimos, no es investigación nada más. Esto lo vivimos. Esto sí. O sea, no estuvimos en lo de Amelia Dyer, pero sí estuvimos aquí en Crestline. Bueno. Pero, ¿listos para escuchar acerca del Satan's Castle o el Castillo de Satanás? ¿Qué es y por qué sigue siendo tan significativo? Pues bueno. Gran parte de lo que se cuenta son, digamos, leyendas o rumores, y lamentablemente no hay forma de saber exactamente si estas historias son ciertas o no, pero no dejan de ser historias muy interesantes y al mismo tiempo escalofriantes. El Castillo de Satanás se encuentra escondido en aquella región montañosa de la que les contábamos y está repleto de rumores religiosos y satánicos que nos llevan al siglo XIX. Se dice que debajo de este castillo hay túneles subterráneos que conducen y unen a varios puntos de interés en la montaña, mismos que se usaron durante la era de la prohibición o la era de la ley seca. En Estados Unidos, a principios del siglo XIX, empezó un movimiento de temperancia entendida primero como moderación en el comer y en el beber, luego como para prohibición total de consumir alcohol y finalmente como una condena de todo lo relacionado con el alcohol, especialmente la industria que lo producía y lo vendía. Esa era la época de la ley seca. Se cuenta que estos túneles se crearon principalmente para el transporte y el contrabando de alcohol durante esa época, pero que eventualmente también sirvieron para fines mucho más oscuros. Y se rumorea que uno de esos túneles conecta directamente a una iglesia católica al castillo de Satanás. Este castillo no era realmente un castillo, era una casa bastante peculiar, a la cual posteriormente se le nombró así por todo lo que se cuenta que ocurrió ahí, pero conozcamos su historia. Se cree que esta casa de 3 pisos y de casi 240 metros cuadrados fue construida por un magnate del San Bernardino Sun, un periódico a finales del siglo XIX. ¿Ya ven? Regresamos al siglo XIX. Ya ven como todo lo oculto, lo macabro y todo lo oscuro pasa alrededor de este siglo. Bueno, en algún momento, un médico que llegó a las montañas en 1946 llamado Russell Atkinson compró la propiedad y se mudó a ella. Russell Atkinson fue el primer doctor en Crestline y estando ahí empezó a codearse o a llevarse y a tratar, más que nada, a algunas de las figuras más poderosas en el área, como lo fue el príncipe Akhai Kumar Mozumdar del templo Mozumdar, del que también les contaremos un poco más adelante. Durante muchos años, se cuenta que el Dr. Atkinson, quien tenía su consultorio en el pueblo, en esta casa llevó a cabo y celebró eventos y reuniones elaboradas para la élite de la ciudad. Era un espacio para muchos asuntos sociales importantes. Pero también se dice que la casa de Atkinson fue el terreno perfecto en donde se llevaban a cabo ceremonias de prácticas oscuras y poderosos rituales que incluían sacrificios de humanos y de animales. El rumor principal ligado al castillo
involucra un caso muy sonado en Estados Unidos, el de una escuela preescolar en donde el personal fue acusado de abuso ritualista hacia los niños. El caso del preescolar McMartin de Manhattan Beach, California, en 1983, que sucedió durante el mero apogeo del pánico satánico. El pánico satánico era un pánico moral que consistió en más de 12,000 casos no fundamentados de abuso ritual satánico, abuso ritualista, abuso organizado o abuso ritual sádico, que comenzó en los Estados Unidos en la década de los 80 y que se extendió por muchas partes del mundo. Las acusaciones del caso McMartin hablaron de túneles subterráneos debajo de la escuela en donde el personal le realizaba todo tipo de abusos a los niños. Y también se habló de que los niños a veces eran llevados en un pequeño avión a un aeropuerto de la montaña para llevarlos después a una iglesia. Se cuenta que desde la iglesia los niños fueron llevados a través de un túnel subterráneo a la casa de Atkinson, al castillo de Satanás, el cual se encontraba justamente en la cuadra de abajo, y que ahí se realizaron muchas prácticas extrañas satánicas, y que luego los niños eran regresados al preescolar justo a tiempo para que sus padres los pudieran recoger. Inicialmente, en el caso McMartin, la mayoría de los niños negaron ser abusados, pero después de las largas y manipuladoras tácticas realizadas por la fuerza policial y los terapeutas, 360 niños de los 400 admitieron al menos alguna forma de abuso, incluyendo el sexual. Los niños también hablaron de que los maestros jugaban con ellos en un jueguito llamado Naked Movie Star Game o la estrella de cine desnuda, en donde eran fotografiados. También contaron sobre sacrificios de animales y pasillos ocultos debajo de la escuela, e incluso identificaron a algunos atletas, políticos y personalidades de la televisión como algunos de los culpables. Las acusaciones se hicieron en 1983. Los arrestos y la investigación previa al juicio se llevaron a cabo de 1984 a 1987. Okay. Y los juicios se desarrollaron de 1987 a 1990. El caso duró 7 años, pero no resultó en condenas y todos los cargos, si es que hubo, fueron retirados en 1990. Imagínate la cantidad de dinero que fue repartido ahí para que se muriera el caso. Sí, al final, este caso se había convertido en la serie de juicios penales más larga y más costosa de la historia de Estados Unidos. El caso finalmente fue cerrado y nadie fue acusado. No variar. Pues sí. En un artículo se menciona que en 1966 el Dr. Atkinson recibió el premio del Mountain Man of the Year, o el hombre de la montaña del año, otorgado por el reverendo de la iglesia que se decía estar conectada al castillo por el túnel subterráneo. Las acusaciones del preescolar comenzaron en 1983 y el castillo de Satanás se incendió misteriosamente en 1984, con afirmaciones de que fue destruido intencionalmente para quemar las pruebas que podían estar vinculadas con los abusadores. El Dr. Atkinson, quien se encontraba solo en la casa, escapó ileso únicamente con la ropa que llevaba puesta. Y esta no era la primera vez que se incendiaba la casa del Dr. Atkinson. El castillo de Satanás la primera vez se quemó parcialmente durante un incendio forestal en 1956. Eso sin contar que también, una vez se quemó su consultorio en abril de 1961, cuando hubo un incendio antes del amanecer que destruyó por completo su local y otros locales comerciales. El Dr. Atkinson se jubiló en julio de 1984 y cuentan que se mudó de la montaña. Wow. Ok. La verdad es que no tiene sentido para nada conectar el caso de McMartin con el castillo de Satanás, la casa del Dr. Atkinson. A mí en lo personal se me hace medio... Sí, a mí también me suena muy loco. Pero pues están en los rumores, ¿no? Los locales que lo recuerdan y los familiares que aún viven en la zona hablaban maravillas de él, diciendo que no solamente era una persona y padre de familia amoroso,
sino que también su labor era honesta, ya que cuidaba y se preocupaba por sus pacientes. Pero, siempre hay un pero, de que existen los rumores, existen los rumores. Y estos se han alimentado enormemente gracias a los usuarios de TikTok, Reddit y varios YouTubers, quienes se han encargado de visitar este lugar y de grabar videos de la zona, en donde aseguran que dentro de una de las habitaciones encontraron un pentagrama pintado en el suelo, y que hay hornos construidos en una pared que estaban en la ladera de la montaña. ¿Cómo para qué? Sí, exacto. Otro youtuber concuerda con lo que se cuenta acerca del pentagrama, diciendo también que los miembros de la iglesia cristiana local le pintaron encima un verso de la Biblia para cubrirlo, pero que el pentagrama siempre reaparece. Nosotros sí fuimos al castillo, pero obviamente no te dejan entrar. Es zona privada, o sea... Pero los TikTokers y a los TikTokers sí se están valiendo gorro y se están metiendo literalmente, pero nosotros no íbamos a estar literalmente en propiedad privada, eso también no se hace. Y pero entonces no pudimos ver si realmente había un pentagrama o no. Entonces, cabe mencionar que vimos todos los videos que están ahí arriba. No sé si ya quitaron algunos, y los que vimos, pues en esos ninguno de estos está mostrando túneles subterráneos de este lugar. Es que ninguno pudo entrar. Por eso, entonces, pues aquí está describiendo este youtuber que vio esta recámara y todo, pero no está el video de eso. Entonces, sí, claro que no. O se perdió o lo quitaron, o bueno, como dicen por ahí, nunca lo sabremos. El castillo de Satanás tiene una torre de observación, y la gente afirma que la torre se asemeja a un pentagrama, ya que tiene 5 puntos. Los locales también desmienten que el sacrificio animal en honor a Satanás suceda cerca de las cercanías del pueblo. Bueno, también no te van a decir sí, aquí pasan... Por eso, o sea, te van a decir que no. Pero también hay algunos que cuentan que en ocasiones diferentes han visto a varias personas con túnicas negras dirigirse hacia los terrenos en las altas horas de la noche para realizar rituales, y que a menudo se encontraban cadáveres de animales en la propiedad, perros, gatos y hasta gallinas. Bastante ritualístico me suena eso. Hay un video en YouTube que muestra a 2 jóvenes explorando los terrenos, en donde fueron interrumpidos por un vecino que les llamó la atención al verlos merodeando. Así que decidieron salirse de la propiedad y se fueron a explorar la parte de abajo, porque pues está subidito. Sí, como que ya no estoy en tu pedazo, pero estoy aquí para la calle de abajo, ¿no? Para poder grabar. Mientras estaban ahí, en la torre pentagonal del castillo apareció un hombre sosteniendo en el aire una cruz al revés, y sin decir ni una sola palabra por más de 1 minuto, arrojó la cruz afilada hacia ellos. Eso sí está en el video, ¿no? ¿Algo así? Sí. Les vamos a poner el link del video para que lo vean. Se puede suponer que aquel hombre estaba conectado con la propiedad. Pues tiene sentido, sí, ¿no? Porque para empezar, ¿cómo está? Bueno, o se brincó o lo que sea, pero está raro, ¿no? Pues que obviamente, los vecinos que ven que alguien está ahí, siempre se asoman. Porque aquí no vive nadie. ¿Qué onda? Obviamente la casa se quemó y lo que queda son ruinas. Se sabe que nadie debería estar Aunque ahí. Hay un detalle curioso que sí se alcanza a ver desde viendo de los costados y quizá volando con drone. Pero una de las puertas que da como lo que pudiera ser el sótano, que está expuesta en el terreno, está nueva. O sea, es una puerta nueva. O sea y tienen una luz, tienen una lámpara de exteriores que siempre está prendida. Entonces, o hay alguien viviendo ahí, quizá nada más en lo que quedó construido de roca, o simplemente lo tienen prendido y alguien lo usa de bodega. Pero lo que sí es que la puerta esa ya es nueva. O sea, sí está remodelada ese pedacito. Pero bueno, los rumores son como bolas de nieve. Pueden empezar siendo solamente una pequeña bola para luego convertirse en una avalancha de chismes. Y es cierto, crecen y crecen y crecen y bueno. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, es que agua lleva. Por lo general, este tipo de rumores no comienzan a circular de la nada. O sea, algo tuvieron que haber visto, algo tuvo que haber pasado. La conexión, como dices tú, de la escuela con la iglesia y él recibiendo... Está raro, pero... Igual y se lo inventan, igual y no. De nuevo, no estábamos ahí y no se sabe. Y es que aquí les va otra historia, la cual estamos casi seguros que fue parte importante y detonante para los extraños rumores que claramente afectaron la reputación del doctor más querido de la montaña. La historia de Michael Warnke o Warnke. Cabe mencionar que como muchos de los familiares todavía viven ahí en la montaña, pues a nadie le gusta que hables mal de su familiar, ¿no? Y menos si realmente ellos lo tienen, pues no sé, o catalogado. Menos si estuviste involucrado. Ajá.
bueno, tú a saber. Catalogado como un doctor muy estimado. Entonces, pues, bueno, ya les contamos lo que nos dicen, lo que nos dijeron los familiares, ¿no? Así como de, oye, pues no es cierto, ¿no? Pero bueno. Esta famosa montaña, en realidad sí ha visto a una gran cantidad de personajes pasar por ella. A Charlie Chaplin, a Shirley Temple, a Liberace, a Doris Day, Mark Harmon, Heather Locklear, pero también, como dice Rom, a Michael Alfred Warnke, un evangelista cristiano estadounidense que nació en 1946 y que se volvió famosísimo en los 80s por ser un experto en el satanismo y el ocultismo, pero que fue expuesto años después por haber inventado muchas historias de su pasado. Su historia está muy interesante, se la vamos a contar. Warnke nació en Indiana y quedó huérfano a los 11 años. Después de la muerte de su padre, se fue a vivir con sus tías en Tennessee, pero luego lo enviaron a California a vivir con su media hermana Shirley y su familia. Y ahí lo criaron, como católico, en Crestline, California. En junio de 1965, se graduó de Rim of the World High School en Lake Arrowhead, literalmente la comunidad vecina de Crestline, conocida como los Alpes del sur de California. En 1972, Michael Warnke publicó su libro The Satan Seller, o El vendedor de Satanás, en donde cuenta haber quedado huérfano cuando era niño y también cuenta acerca de su introducción al satanismo. En este libro, también cuenta detalladamente su participación en orgías, en alcoholismo, en tráfico de drogas, su ascenso en las filas del satanismo a nivel de sumo sacerdote. Platica acerca de rituales satánicos que incluyen hechizos mágicos, la invocación de demonios, ritos sexuales que incluyen secuestros y violaciones, el atentado contra su vida, su adicción a las drogas, su heroísmo en Vietnam y cómo encontró a Jesús y volvió a casa como evangelista. Sin palabras. En menos de 3 meses del lanzamiento, The Satan Seller se había convertido en un éxito de ventas religioso y el libro lanzó a Warnke al estrellato dentro de las comunidades cristianas evangélicas. Claramente, pues no hay nada mejor que la historia de un pobre hombre que ha sido manipulado por el diablo y ha tocado fondo, no sé, para resurgir después como un hombre nuevo y cambiado ahora en la casa de Dios. ¡Qué bárbaro! La historia se repite con ese tipo de... Bueno, pero este es así. Sí, el padre de esas cosas. Literal. En la mera época del pánico satánico también. Que, by the way, ese pánico satánico estuvo en México. O sea, eso llegó a México. Me acuerdo que en los 80s y principios de los 90s ahí encontraron una casa de ritos satánicos en el Pedregal y bla, 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 y que tenía hasta un horno así de, oye, güey, eso era para hacer barbacoa, ¿no? Ay, sí, pero digo, ¿de quién? No, pero bueno. Ridículo. Warnke también se convirtió en un orador popular en lugares de reunión cristianas alrededor de California y en 1974 trasladó a su familia al Trinity Bible College en Oklahoma como una preparación de 9 meses para el ministerio. En 1985, Warnke apareció en un informe de noticias durante el horario de máxima audiencia sobre el satanismo en el programa 2020 de la ABC, lo cual le permitió tener exposición nacional, y también apareció en otro episodio de un programa titulado The Devil Worshippers, o Los Adoradores del Diablo, en donde habló sobre la ropa y los elementos que se utilizaban durante las ceremonias satánicas. Habló acerca de una cicatriz en donde supuestamente se cortaba repetidamente para que su sangre pudiera ser utilizada en dichas ceremonias, y también habló acerca de qué fue lo que le atrajo del satanismo. Después de estas apariciones en estos programas, varias fuentes con frecuencia lo citaban como un experto en lo oculto. Bueno, el chiste es que Michael Warnke cada vez le echaba más crema al taco. O sea, que exageraba lo que decía a tal grado de que ya no tenía ni sentido. O sea, me imagino que al ser tan mentiroso y echarle ya no sabe ni qué dijo ni cuándo dijo qué. Pues ya con todo eso así, sin la más crema del futuro, bueno, ya se veía ridículo. Pero es que se confundía porque hubo reclamos en donde dijo que sus títulos académicos aumentaron, por ejemplo, 2 licenciaturas a 2 maestrías y luego a un doctorado en filosofía. O sea, ¿a qué hora? En el libro cuenta que fue herido 2 veces mientras estaba en Vietnam, pero luego dijo que habían sido 5.
Entonces, Cabrón. así como de, ok, ¿Y lo protegía Satanás o lo protegía Dios? pues quién sabe. Ok. Y todas estas mentiras, obviamente, no pasaron desapercibidas. En 1991, la revista Cornerstone inició una investigación sobre la vida y el testimonio de Warnke. El año anterior, la revista ya había desacreditado la historia de alguien más, la de Lauren Stratford, que había sido relatada en su libro The Satan's Underground, y los periodistas de Cornerstone, Mike Hertenstein y John Trott, tampoco dejaron pasar la oportunidad de poder investigar a Michael Warnke y corroborar sus afirmaciones. La investigación de la revista abarcó desde entrevistas con más de 100 amigos y conocidos de Warnke, hasta los recibos de los impuestos de su ministerio, lo cual claramente revelaron una gran cantidad de inexactitudes y pruebas de fraude y engaño en las cuentas de Warnke. Durante el transcurso de la investigación se descubrieron fotografías de Warnke tomadas durante el tiempo en que se alegaba que era un sacerdote satánico. Y la verdad, en lugar de mostrar a un drogadicto demacrado con uñas largas y cabello hasta la cintura, como él decía que estaba, las imágenes mostraban realmente a un hombre normal, a un hombre típico de mediados del 1960. La investigación también reveló que las afirmaciones de Warnke, en donde decía que él y Charles Manson habían asistido juntos a un ritual satánico, eran falsas, porque Manson estaba en una prisión federal en ese momento y no tenía vínculos conocidos con iglesias satánicas. Qué bárbaro. No, sí, no. Pero la gente le creía, se hizo millonario, literal. Y daba giras alrededor de Estados Unidos hablando, porque obviamente es lo que te digo, nada mejor que una historia de alguien que ya tocó fondo, que se volvió satánico y que regresó. Hay a mucha casa. gente hoy en día haciéndose millonario, vendiendo libros así en las librerías de las iglesias. Sí, no. No, lo en sé. serio. No, Sí, yo lo sé. sí existen. Y no puede ser ahorita que con Todavía tanto ya conocimiento siga la gente creyendo en esas estupideces. Bueno. Así que la historia de Michael Warnke fue expuesta al público en 1992 por haber inventado y contado increíbles historias falsas de su pasado como satanista. La vida de este señor, quien aunque sea por un poquito tiempo pasó parte de Ian Crestline, claramente influenció muchas de las historias de los pactos y prácticas satánicas que aún hoy rondan el castillo de Satanás. Aunque, bueno, me imagino que estando allá sí ha de haber practicado algún tipo de ritual o algo así. O sea, en algún momento sí le tuvo que haber hecho algo para pensar que estaba haciendo Para sus sentirse cosas. No sé, satanista, ¿o no? Pero pues, Bueno, eso sí, de que haya estado involucrado el Dr. Atkinson, quién sabe. Como dijimos, ya les contamos qué fue lo que dijeron sus familiares. no hay nada mejor que una persona que no tiene ni idea de qué se trata la iglesia de Satanás hable en voz alta diciendo que él es parte del rollo satánico. Está muy estúpido. Por favor, la gente que quiera leer un poquito más, lean la Biblia de Satanás, bueno, o los libros de la Bey, y se van a dar cuenta de toda la bola de estupideces que la gente dice de la iglesia satánica que no son ciertas. Pero bueno, Apoyo la moción. continuemos con Crestline y sus alrededores. ¿Se acuerdan que les platicamos del templo de Mosumdar y del príncipe con el que se codeaba y al que trataba el Dr. Atkinson? Bueno, pues ahí en Crestline, en medio del bosque, se encuentra este hermoso templo que tiene un gran parecido con el Taj Mahal. Es como un Taj Mahal muy miniatura. Bueno, El templo de Mosumdar fue construido por un líder espiritual nacido en la India en 1881, Akshay Kumar Mosumdar, cuyo nombre significa Hijo de Dios, quien fue un poderoso maestro, conferencista y escritor del movimiento del Nuevo Pensamiento en Estados Unidos a principios y mediados del siglo XX. Él tenía el sueño de construir un hermoso templo en donde las personas de todas las religiones pudieran reunirse a adorar a Dios. Como nota curiosa, el príncipe Mosumdar fue el primer inmigrante de la India en obtener la nacionalidad estadounidense, ya que convenció al juez de distrito de que era caucásico y que cumplía con las leyes necesarias para ser ciudadano. Se la otorgaron, aunque la terminó perdiendo años después, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Inmigración de 1917. Mira qué chistoso, en el conjunto con la Constitución, en donde se prohibía a los asiáticos emigrar a los Estados Unidos. En 1920 llegó al sur de California,
Le gustó el área y con sus ahorros compró 2 acres en la cima de las montañas de San Bernardino. Su nueva tierra daba hacia el norte y tenía una vista amplia y clara del desierto de Mojave. Se cuenta que durante los veranos se quedaba a acampar ahí y que el lugar le gustaba mucho porque le recordaba a su lugar de nacimiento. Mosumdar predicó el poder del pensamiento positivo y escribió acerca de sus largas conversaciones con Cristo. Y no pasó mucho tiempo en que logró tener una gran cantidad de seguidores y junto con ellos llegó el dinero. Gran parte provino de sus patrocinadores y patrocinadoras adinerados de Hollywood, ya que les gustaba su enfoque místico y personal de Cristo y sus enseñanzas, que se basaban en que el mal y la enfermedad eran solamente el resultado del pensamiento negativo. Con este dinero, Mosumdar compró otros 90 acres en Crestline y construyó una cabaña que se completó en 1930, en donde practicaba sus enseñanzas y daba pláticas gratuitas. En 1938 se empezó a construir el templo, pero nunca fue terminado. El agotamiento de los fondos, la Segunda Guerra Mundial y la mala salud del príncipe impidieron que el proyecto llegara a completarse. El templo de Mosumdar tiene la peculiaridad de haber sido construido como un búnker o un refugio antibombas, al tener los cimientos y las paredes de los niveles inferiores de puro concreto. Pues claro, como era la época de la Segunda Guerra, pues se estaba cubriendo. Ahí mismo, al aire libre, bordeado por árboles, se construyó también un anfiteatro, los Pilares de Dios. 12 pilares con una cruz al centro representando a Jesús y a sus discípulos. Esta construcción también ha estado rodeada de miles de rumores satánicos, en los que se cuentan que ahí se han realizado sacrificios y un sinfín de prácticas prohibidas. Está bien bonito el lugar, de hecho. Está padre. Desafortunadamente, la construcción del templo no se completó antes de la muerte del príncipe, misma que también estuvo rodeada de oscuras especulaciones de acuerdo con reportes de la época. Se decía que desde que Mosumdar se veía con el Dr. Atkinson, quien vivía en el castillo de Satanás, la salud del príncipe se había visto claramente mermada y que su actitud había cambiado. Dale con el pobre Atkinson. Bueno, pues es que los rumores se juntan y ya sabes que a la gente no le gusta echarle más crema al taco, como dijiste. Lo cierto es que el príncipe había desarrollado una presión arterial alta y cada vez que subía a la montaña se sentía mal. Se cuenta que ya estaba muy frágil, pero la corporación mantuvo su mala salud en secreto, ya que él también era un curador o un sanador. Entonces han de haber dicho, no, pues si el mismo sanador está malito y no se puede sanar, pues... De hecho, se decía que... Mal marketing. Que Mosumdar había encontrado como The Fountain of Youth, o sea, la fuente de la juventud, porque aunque estaba bien, ya grande, se veía súper joven y... Pues así como tú. Yo también encontré la Fountain of Youth. Tienes 800 años y te sigues viendo muy bonito. Bueno, igual que el castillo de Satanás, al menos cuando estábamos ahí, tampoco se permitía el paso y el acceso a esta propiedad. Quizá por haber sido en pandemia, probablemente no dejaban acercarse a ningún lado, bueno, pero ocasionalmente la sociedad histórica del lugar sí suele organizar algunos recorridos. Lo que se me hace muy extraño es que no encontré, no sé si tú, en la investigación del templo, ninguna foto del interior, de lo que se dice que es el búnker o de la parte del sótano. Hay una pequeña foto ahí o dibujos incluso, pero nunca vi la foto. Así que si alguien se ha metido, sí, no les dejan tomar fotos. Algunas fotos interesantes de cuando empezó el templo, pero realmente nada de abajo. Lo que está en el periódico. Actualmente, todos estos rumores de actividad satánica y los pilares de Dios, que como locación son perfectos para grabar cortometrajes, videos y demás cosas oscuras. En serio, sí están padrísimos. Están preciosos. Le vamos a poner un link también de un video que se hizo ahí. Y los ves ahorita y como están medio... pues no están perfectos. Pues no se ven, se sabe que... Se ven truculentos, pero podrían estar peor. Los mantienen bastante bien. Porque creo que los compró en algún momento la YMCA y compró todo el campo. Ese lo ha mantenido. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Ok. Esta locación sigue atrayendo a muchos jóvenes que van por hacer cosas macabras, nada más por morbosos, o para, según ellos, realizar algún ritual oscuro o alguna cosa así. El lugar se presta, la verdad está muy interesante. Es que en medio del bosque, que de por sí, obviamente, los bosques están metidos desde el imaginario desde siempre, ¿no? Todas las historias que nos contaban de chiquitos desde Caperucita, ejemplo, claro, y no te vayas al bosque, y no significa el bosque nada más por bosque, sino porque el bosque ya representa todo lo que es
lo oscuro, lo que no se conoce, y por eso obviamente da miedo. Entonces todo el bosque, los bosques son padrísimos. De hecho, en julio del 2020, mientras estábamos viviendo en las montañas... Uy, este es todo buenísimo. Eso es raro, pero todo pasó ahí. En las noticias de la ABC7 salió una nota de que en las redes sociales se había corrido el rumor de que el Bosque Nacional de San Bernardino había puesto varios letreros alrededor del bosque que decían: escuchen esto, zona insegura. El visitante asume todo riesgo. Atención campistas. Debido al aumento de la actividad de cultos satánicos en el área, no se recomienda acampar hasta nuevo aviso. Imagínense. Perdón. Se ha informado que varias mascotas han sido sacrificadas en rituales satánicos. Varios informes de personas desaparecidas se han presentado ante las autoridades locales. Áreas afectadas, y venía un listado de las áreas afectadas. Pero pues todo es ahí mismo, realmente todo está cerquita. Si observa una actividad sospechosa, salga del área inmediatamente y llame al 911. Llame al 911. Al 911. Busque, atentamente, Bosque Nacional de San Bernardino. ¿Cómo ven? Se me secó la garganta. El noticiero se enfocaba en decir que el aumento de la actividad del culto satánico en las montañas de San Bernardino era considerado un engaño por los funcionarios del mismo Bosque Nacional, ya que el Servicio Forestal de los Estados Unidos tuvo que interceder para dejar las cosas claras sobre los rumores satánicos en las montañas, diciendo: este no es un letrero oficial del Servicio Forestal, y que no conocían y no sabían de ninguna amenaza de este tipo para los visitantes, que cualquier persona que tuviera información acerca de que alguien estuviera publicando este tipo de letreros, por favor, comunicarse con ellos. Pues sí. Así como, es que lo hicieron, también se los vamos a poner en los show notes para que lo vean. Sea creíble. Totalmente creíble, lo hicieron parecer súper como si fuera realmente del Bosque Nacional, y lo pegan ahí. Pues claro que si estás acampando y te sacas un susto. Pero de nuevo, o sea, pudo haber sido quizá un vecino preocupado porque sabían cosas y mejor dijeron: vamos a poner esto para que los campistas no se queden. O sea, nunca se pudo sabe. haber sido un grupito de niños, de jovenazos que dijeron, jovenazos, ahora sí, de jóvenes. Jovenazos. Me imagino que han dicho: y si ponemos esto, vamos a ser los únicos ahí, güey, vamos a tener el bosque para nosotros solos. No puede ser. Pero bueno, no se sabe. La cosa escaló tanto y a tal grado. Esto también está buenísimo. Que la Iglesia de Satán, la organización fundada en 1966 por Anton Sandor LaVey, también tuvo que intervenir publicando en Twitter lo siguiente. Cito. Imagínense, un Twitter oficial de la Iglesia de Satanás. El satanismo prohíbe dañar a los animales y como religión atea, no creemos que haya nada por lo cual hacer un sacrificio. Este es el tipo de tontería de la era del pánico satánico, que arruinó la vida de innumerables personas inocentes. Apreciamos sus esfuerzos para ayudar a desacreditarlo. Aclarando así que la iglesia satánica no tenía nada que ver con eso, ni con ningún sacrificio. Que ni siquiera ellos realizaban sacrificios. Exacto. O sea, son ellos. Oigan, ni nosotros, yo no sé de dónde están sacando tanta información, pero nosotros no hacemos sacrificios. Si ustedes están haciendo sacrificios de algo, claramente no están haciendo nada satánico, ¿eh? Les aviso. Pero les voy a decir, las religiones principalmente, o la gente que no tiene ni idea, ha inventado todas estas cosas. Entonces ha ayudado a tener. Uno cree que la iglesia de Satán siempre está relacionada con sacrificios y esto y lo otro. Y pónganse a leer, señores. Pónganse a leer. No, de verdad sí. No, es así. No estoy diciendo que no haya gente que haya sacrificado animales pensando que esa era la religión satánica. Aviso. Eso lo estoy diciendo. O sea, ojo, sí. Pero no si se ponen a investigar y a averiguar, lean y verán que no tienen nada que ver. Y así ellos mismos lo están diciendo. Por eso decía, si ustedes están haciendo sacrificios en nuestro nombre, como un ritual satánico, les aviso que ni nosotros los hacemos. Entonces no sé qué están haciendo ustedes, ¿no? Bueno, aunque obviamente sí desaparecen las personas regularmente en los parques nacionales de Estados Unidos y en algunos otros lugares, ¿no? Estando ahí, sí escuchamos de varias personas que desaparecieron y que nunca fueron localizadas. Y es que los bosques realmente sí son de cuidado. Luego la gente va muy confiada y se les olvida que también, aparte de miles de otras cosas, existen los animales peligrosos como los osos y los pumas y, aunado a cualquier otra cosa que puede salir mal, como el que te caíste, te rompiste el pie a la mitad del bosque y no hay ni quien te ayude. Entonces también... serpientes, arañas... Lo que sea, exactamente. Porque de arañas, ahí les cuento, que había muchísimas viudas negras en
todos lados, literalmente en todos lados. Bueno, de hecho en todos Los Ángeles hay muchísimas. Y regresando a esto de que la gente desaparece, sobre todo los turistas, cuando estábamos ahí obviamente nos dijeron, hey, no salgan de noche a caminar. Y muy aparte de los rumores o esto, pues te están diciendo, oye, un oso, uno como cuando va de turista o que vas nuevo al área y que pues en tu sueño es, ay, wow, estoy junto al lago, estoy en el bosque y vamos a salir de noche a caminar. Se te olvida, o más bien no sabes que el peligro principal, y de veras, es un oso ahí y un oso al que espantes o alguna cosa por el estilo y pues no la cuentas. Sí, la verdad no la cuentas. Nosotros entonces no salíamos de noche a caminar y de todos modos siempre traíamos cuando era de día por cualquier cosa, porque no solamente salen de noche, claramente. Teníamos nuestros bells y el pepper spray y todo luces, lo que teníamos así como para... Incluso una cosa que hace un ruidazo espantoso ahí como para disque. A ver sí, pero la campanita típica que es como de, bueno, por lo menos te oyen y se asustan antes. Ajá. Sí, o sea, la verdad es que ya no se sabe qué onda. No los agarras desprevenidos, que es cuando saben peor que... Bueno, la verdad es que sí. No voy a negar que existe un cierto grado de atracción hacia las ceremonias que obviamente requieren una vestimenta y un decoro especial, en donde a lo mejor se pueden escuchar cantos e invocaciones rodeados de majestuosas vistas dentro del bosque. Pero eso sí, mientras no haya nada de sangre, yo le entro. Mejor también, a lo mejor una fogata rodeada de historias, de esas que te paran los pelos y no quieres ni pararte al baño solo, que dices, uy, ¿me acompañas? O dices, oye, ni te conozco, me vale, me acompañas. Bueno, de ese tipo. Organicemos una. Con todos ustedes. Eso es muy típica nuestra, así de vamos a contarles una historia de mí. Sí. Bueno, ojalá hayan disfrutado mucho el episodio de hoy. Si tienen la oportunidad de viajar a California y visitar Crestline y también Lake Arrowhead, el pueblito vecino, que les dijimos que era en los Alpes de California. Está precioso. Es otro lugar hermoso lleno de historias de fantasmas y de personajes famosos de la mafia, como fue Bugsy Siegel, quien inauguró el club privado de Arrowhead en 1929. Un complejo que contaba con alberca olímpica, esquí privado, canchas de tenis y 1000 cosas para los ricos y los famosos de la época, en donde también había un casino y ofrecía servicios clandestinos de licor y prostitución bajo la apariencia de diversión y relajación en un emocionante lugar para vacacionar. Vayan, realmente vayan. Ahí, si van, también encontrarán túneles subterráneos en donde traficaban alcohol y ya sabrán 1000 otras cosas, ¿no? Hoy, ese lugar se llama The Tudor House y ahí está también un famoso hotelito, un bed and breakfast llamado Bracken Fern Manor, en donde muchas personas van intencionalmente para poder oler el perfume y ver al fantasma de Violet, una mujer que se suicidó en los años 30 al enterarse que los gangsters habían asesinado a su amante antes de que ellos pudieran fugarse. Este hotelito ha salido en muchos shows de ghost hunters y cosas así para que van literalmente, porque literalmente todos los que se quedan ahí dicen, sí, yo he oído a Violet, yo he olido el perfume, y miles de cosas que se cuentan, porque había en ese lugarcito el burdel, tenían un burdel clandestino y pues miles de cosas que pasaban ahí, se imaginan, en la mera época de la mafia también. Y aparte, como les mencionábamos, en aquel entonces las carreteras no eran lo que son, entonces no, hombre, no. Yo me imagino que no cualquier gente se aventuraba a ir hasta arriba de la montaña. La policía, me imagino, los que no estaban comprados, pues no tienen tampoco como que las ganas de estar subiendo hasta allá y con todo lo que se pudieran encontrar, ¿no? Algo que quiero también añadir antes de cerrar el capítulo, y es en serio, al haber vivido ahí, pues tienes muchos sentimientos encontrados, y de hecho del camino en Crestline hay un supermercado y en Lake Arrowhead hay otro supermercado y está muy cerquita con diferentes cosas. Entonces, sí, está a 15 minutos de Crestline Arrowhead. Como siempre sucede, no te encuentras todo en la montaña, o sea, no te vas a encontrar lo que te encuentras en un supermercado muy grande. Entonces, unas cosas las comprábamos en Crestline y otras cosas las comprábamos en Lake Arrowhead. Manejando ahí, la verdad, era precioso los lugares, las casas, los árboles, sobre todo cuando acababa de nevar. Pero lo que da mucha tristeza es pasar y de repente ver muchísimas, no pocas, muchas chimeneas paradas nada más. Y eso quiere decir que fueron casas de madera que se quemaron por completo y queda nada más literalmente. Y que lo único que quedó fue la chimenea. La chimenea. Pasa muy seguido. Uno a veces romantiza el vivir en un bosque. Y les quiero comentar, como les digo antes de cerrar el capítulo,
que el tiempo que estuvimos ahí, aunque fue increíble y fue padrísimo, también fue muy estresante. Y no nada más por las carreteras y todo esto, sino el estar viviendo ahí y de repente escuchar las sirenas de incendio, sabiendo que una casa se está quemando a un par de cuadras de ti, y si se quema y ese incendio se pasa a los árboles, ese fuego puede llegar a tu casa de una cuadra en 3-4 minutos. Es impresionante la velocidad que el fuego en los incendios forestales viaja, la temperatura. Sí. Entonces, cuando estás ahí, empiezas a escuchar este movimiento, que aparte son unos magos. Hay que darles un reconocimiento. Híjole, sí, los bomberos están muy cañones, te lo juro. Ahí sí vimos, sí. Con helicópteros sacaban el agua del lago, se la llevaban para allá, echaban a las... sí, o sea, era un movimiento impresionante. Hubo un incendio de una casa bastante cerca de la nuestra que dijimos, ya valimos, ¿no? Y aparte los vecinos sí te dicen, ten preparado, tu maletita para correr, y ya sabes, con las cosas que dices, lo único que quiero salvar, esto, mi gato, tú, yo, X, ¿no? O sea, pero nos avisaron que se estaba quemando esa casa, y realmente sí fue como de, ups, pues ¿qué hacemos? No nos vamos, todavía no avisaban de evacuar nada, ¿no? O sea, no había como de, si es seguro, váyanse. Pero sí vimos como dices tú, está cañón. Los bomberos, de veras, los helicópteros sacaban el agua del lago y la llevaban y así. Nosotros ese día dijimos, no manches, qué cañón está esto. Pero aparte ese movimiento duró horas. O sea, duró horas, y la familia pues perdió toda su casa. Perdió todo. Y algo que se dice ahí arriba es, la pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo va a pasar. Porque desgraciadamente, y sobre todo en esas áreas y con calentamiento global y todo esto, desgraciadamente alguien que vive en las montañas tiene el riesgo de que en algún día, en algún momento, algo así va a pasar. Quizá no en su vida, no en su temporada de estar en esa casa, pero esa casa en algún momento, algo así le va a pasar por la frecuencia que se están dando las cosas. Eso y por ejemplo, aparte, digo, otra cosita que era como, no sé, echarle otro granito a la estresada, era cuando nos dijeron que, oigan, ¿sí saben que Crestline literalmente está arriba de la falla de San Andrés? O sea, también no es cuando... Sí, Los Ángeles, toda esa área, pero después sí, pero literalmente ahí, y lo primero, si es que pasa cualquier cosa, lo primero que se va a tragar así va a ser la montaña completa. Nosotros así de... Sí, de lo que más va a estar afectado es San Bernardino. Está mal. Bueno, no está mal. Vaya, está. No, sí, está estresante. Se sabe que va a pasar en algún momento, pero ese lugar es hermosísimo y pasamos. Parte de nuestro corazón se quedó en la montaña. Sí, y hicimos muy buenos amigos. Los vecinos se volvieron nuestra familia, literalmente, porque pues en plena pandemia y tan alejados de la casa y sin poder viajar a México y nadie podía venir a visitarnos tampoco. Fue como realmente, por eso les decíamos, un ambiente familiar y de unión muy cañón, en donde literalmente, porque están muy acostumbrados también a tanto incendio y snowstorms y a no salir, pues sí, se ayudan mucho. La comunidad es muy bonita. Las historias de todos estos lugares en verdad son fascinantes. Siempre que estamos en algún lugar, nos preguntamos y nos imaginamos las miles de historias y las vidas que han pasado por ahí, lo cual hace a cualquier lugar mucho más interesante. Así es. Y en serio, como dijimos al principio, o sea, nada como las historias y las leyendas de fantasmas y de cosas oscuras que pasan en un lugar tan alejado de la ciudad. Pues así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá hayan tenido o vayan a tener un miércoles hermosísimo como nosotros. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en Instagram y en todas las redes sociales. Por cierto, ya tenemos página de internet. Estamos estrenando página de internet. Ahí en la página de internet, como en Instagram también, pueden ver todos los show notes, ¿no? Y ahí es donde vamos a subir los links y cosas del episodio. Y bueno, también nos pueden ver por YouTube o escuchar en su app favorita de podcast. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y de los releases que hagamos. Así es. Recuerden que sacamos episodio todos los miércoles. Un nuevo episodio. Sí, señor. A mí me encuentran como Nosferatrum. Y a mí como Noctámbula. Gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho.